¿Cuándo es el examen? El viernes, entonces ya estarán preparadas y ese es un recordarles entonces. ¿Han visto ya lo que es la parte de reumatología, clases de reumatología? ¿Sí? Ya, esta es parte de lo que es la clase de reumatología, pero aquí vamos a aplicar lo que son los agentes físicos y en sí lo que es rehabilitación en esos pacientes, ¿ya? Para que puedan complementar su teoría. Entonces tenemos la clase de hoy que es rehabilitación en pacientes con AR. Primero, por definición, ¿qué es AR? Ya todos saben, ¿no? ¿Qué vendría a ser la artritis reumatoidea? Inflamatoria. Claro, básicamente ¿qué es? Es un trastorno inflamatorio. ¿Es una enfermedad aguda o crónica? Es crónica. La causa es conocida, es desconocida y es autoinmune, ¿no? Es una enfermedad de larga data, es una enfermedad crónica, autoinmune. No se conoce la etiología, ¿no? Entonces, vamos a ver. Las generalidades. ¿A quién afecta? Ustedes cuando han visto los pacientes, generalmente, ¿en qué sexo predomina? ¿Quiénes? En mujeres, ¿no es cierto? Dice la estadística es de 3 a 1, predomina en el sexo femenino. ¿Entre qué edad? ¿Entre la base de qué edad está? Entre la base 3 a 4. Según la estadística de acá de Perú, dice en base 3 a 4 empieza y predomina en el sexo femenino. Ahora, los criterios para AR. De estos criterios, ¿cuántos son los criterios? 2, 4, 6, 7, ¿no es cierto? De estos criterios, basta que hayan 4 o más criterios para catalogar a esos pacientes con AR. Entonces, de acuerdo a esos criterios, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios? Los que más recuerden ustedes. Lo que los pacientes le relatan, ¿no es cierto? En la mañana el paciente, ¿por qué va? El paciente, escuche, los pacientes generalmente, ¿por qué acuden a consulta médica? No por la deformación, ¿por qué? Dolor. Por dolor. Si a ustedes no les duele nada, ¿ustedes van a ir a consulta médica? No van hasta que les duela algo, ya hasta el dentista. Ustedes van al dentista porque tienen dolor, ni siquiera van para prevenir o para hacerse las profilaxis, nada. Acuden al médico cuando empiezan a tener dolor. Igual estos pacientes acuden a consulta por dolor. Entonces es ahí donde el paciente les va a relatar todo lo que es característico de esos pacientes con AR. ¿Qué cosa? Rigidez matutina, ¿no es cierto? ¿Cómo les dice? En las mañanas tengo dificultad para movilizar los dedos, los siento duros, entumecidos. Eso lo traducimos a rigidez matutina, ¿verdad? Entonces, un criterio es rigidez matutina y esto durante al menos 1 hora y presente durante al menos las 6 semanas, ¿ya? La siguiente es tumefacción. Esta tumefacción nosotros lo evaluamos al momento de ver las manitos, por ejemplo, que es ahí donde se pueden apreciar más, ¿no es cierto? La tumefacción. Tumefacción dice de 3 o más articulaciones simultáneamente, también evaluado en al menos durante las 6 semanas. Tumefacción de las carpo, de las metacarpofalárgicas, ¿no? Durante 6 o más semanas también. Los cambios radiológicos típicos también. Los cambios radiológicos, por eso que le pedimos al paciente en primera consulta sus controles radiográficos. Nódulos reumatoideos. Los nódulos reumatoideos también son comunes ¿en dónde? En las partes donde, ¿en dónde? Sí, en miembros superiores, en la parte proximal, ¿no? De los miembros superiores. El factor reumatoideo sérico, también, al menos de los pacientes, en los controles, al menos el 5% de esos controles da un factor reumatoideo positivo. Entonces, 4 de estos criterios me da para la clasificación para AR, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo el paciente con el diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿qué es lo que voy a ver en este paciente? ¿Qué voy a observar en estos pacientes? Al inicio va a haber cierta limitación y déficit funcional, dependiendo en qué etapa estoy evaluando al paciente. Va a haber déficit funcional, articular, va a haber presencia, sí, de deformaciones, ¿no? Ya sea en las manos, en los codos, en las piernas, en los pies, va a depender. Va a haber contracturas, sí, va a haber contracturas musculares. ¿Por qué? Porque al ver una limitación para la marcha, ya no va a caminar como usualmente todos caminan, sino va a tener probablemente una marcha agazapada,
una marcha en la cual claudique. Entonces, si no tiene una buena marcha, va a haber contracturas, acortamiento de los músculos y va a haber dolor. Entonces, todo aquel déficit funcional, ¿qué es lo que me va a llevar a que el paciente tenga una cierta deficiencia? Y de la deficiencia me va a llevar a que tenga una discapacidad, ¿no? Es por eso que ahí nosotros tenemos que intervenir cuando está en la etapa de la deficiencia para poder evitar discapacidades a futuro y poder insertarlo, de ser posible, en la sociedad, ¿no? A lo habitual que el paciente antes de hacer la consulta se dedicaba. Ahora, la OMS, ¿cómo define el tratamiento de rehabilitación? Lo define como un proceso en que el uso combinado y coordinado de ciertas especialidades, ¿no? Y aparte la parte social, educativa, emocional, va a ayudar al paciente que se encuentra con una deficiencia o discapacidad a alcanzar los más altos niveles funcionales y así poder integrarlo nuevamente a la sociedad. Entonces vemos que las estructuras que se afectan más común, ¿cuáles? Las que predominan. Sí, son en las manos, ¿verdad? Las estructuras que nosotros generalmente vemos que tienen mayor afectación son las manos. En especial, ¿cuáles? Las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿verdad? Entonces, va a haber edema debido a que hay cambios inflamatorios. Entonces, hay dos deformidades que son características en estas, la luxación molar y la desviación ulnar a nivel de la falange proximal. Vemos que en la fase tardía de estas enfermedades tenemos una que es común. ¿Ven en esta? Donde hay una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y la flexión de la interfalángica distal, ¿cuál es? Que son las comunes, son en cuello de cisnes. ¿Ven cómo están acá? ¿Cómo está esa interfalángica proximal? Esta está, miren acá este dibujito, esta está hiperextendida, la proximal, y la distal está en flexión. ¿Ven cómo dibuja un cuello de cisne? Esa deformación la encontramos en las partes tardías, ¿ya? Y la otra deformidad es la de Botonier. ¿Cuál es la Botonier? Es la flexión de la falángica proximal, es la inversa, ¿ya? Con la hiperextensión de la interfalángica distal. Otras deformidades también son comunes, pero dentro de todas estas, las de cuello de cisne y la de Botonier son las que se encuentran dentro de la clínica en estos pacientes. Menciono en algunos casos clínicos de los pacientes que acuden a consulta que el dedo pulgar se afecta entre el 70 y 80% de los pacientes con AR. Si nosotros vemos la afectación del pulgar, a ver todos, su mano derecha hacia arriba, todos levanten la mano derecha, levanten la mano. Ahora el pulgar, aduzcan su pulgar. Ahora cojan su lapicero sin hacer uso del pulgar. Cojan su lapicero sin el uso del pulgar. Ahora pueden escribir sin el pulgar. ¿Ah? Es difícil, ¿verdad? Probablemente lo hagan si ustedes empiezan a adiestrarse, empiezan a realizar alguna actividad o técnica para poder hacer la pinza sin tener su pulgar. Ahora imaginen esos pacientes. ¿Qué creen que les podamos dar nosotros para poder ayudar a estos pacientes en los cuales la mayor cantidad de ellos, 70-80% cuando acuden a consulta, el pulgar está comprometido? Nosotros tenemos que intervenir antes que esto suceda, ¿verdad? Entonces, es aquí donde le damos ¿qué cosa? ¿Qué le podemos dar para que este pulgar se pueda salvar y pueda ser utilizado antes que quede rígido o que quede flexionado en extensión? Ya, terapia, sí, pero la terapia va junto con ¿qué? Medicación. Ya, claro que tiene que tener una base de tratamiento farmacológico, ¿verdad? Eso tiene que tener tratamiento médico, que lo da ¿quién? Su médico, que es el reumatólogo, ¿no es cierto? Nosotros ahí vamos a intervenir en terapia física. Terapia física también es todos los agentes físicos, sí. ¿Qué más de terapia física? Terapia ocupacional. Recuerden que es muy importante lo que es terapia ocupacional. Terapia ocupacional es ahí donde al paciente, al individuo que tiene cierta limitación,
con la poca limitación que le queda, nosotros tratamos de rescatar lo máximo posible para que pueda continuar con sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, ahí si hay una limitación o dolor, ¿qué le vamos a colocar? Un aditamiento. Ese aditamiento le va a hacer posible que pueda continuar con sus actividades, ¿ya? Y salvar a ese dedito, ese ponente que es muy importante para que pueda hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces recuerden, no solo es terapia física, también tiene un gran complemento con ¿qué? ¿Ah? Ahorita lo acabamos de decir, ¿de qué? Terapia ocupacional, ¿ya? Ahora, otra estructura que también se ve afectada son las rodillas. Las rodillas dice que se afectan en un 90% de los casos de consulta. Vemos que la rodilla presenta un extenso revestimiento sinovial, por lo cual va a revelar una inflamación en la fase temprana, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? A ver, ustedes imagínense que tienen, o recuerden los pacientes que tienen AR. Ustedes han visto, ¿son gorditos? ¿Son flaquitos? ¿Cómo son? La mayoría de los pacientes, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Son delgadas o obesas? ¿Ah? Son delgadas, ¿no es cierto? La mayoría de ellas son delgadas. Otro, el tejido muscular, cuando han evaluado a las pacientes, ¿cómo está? ¿Está adecuado? El tono, ¿cómo está el tono? El trofismo. Hay hipotrofia de la zona muscular, ¿verdad? ¿Por qué hay una hipotrofia? El desuso, ¿no es cierto? Porque ya no realiza la actividad de siempre, ya no usa, por ejemplo, ya no suele caminar, está sentada, o si camina es poco. Entonces, recuerde que todo lo que no usamos, ¿qué pasa? Se atrofia, ¿no es cierto? Entonces, en ellos va a haber ¿qué cosa? Va a haber una hipotrofia de la zona muscular, y en especial mi rodilla, ¿con qué músculos funciona? Con cuádriceps. ¿Con quién más? ¿Ah? ¿Con quién más? ¿Ahí intervienen los glúteos? ¿No? ¿No intervienen glúteos? ¿Sí o no? A ver, ven. Ven. Vamos a ver cómo camina. Recuerden, para hacer la marcha, nosotros tenemos 3 pasos, que es el balanceo. Vamos a hacerlo en cámara lenta, ¿está bien? Primero vamos a observar cómo camina. Camina. Ya, ahora regresa. Nosotros cuando caminamos ya lo hacemos en forma automática, ¿no es cierto? Porque ya aprendimos, gateamos, nos paramos y caminamos. Ese es el inicio cuando nos enseñan a marchar, a caminar. Pero nosotros luego tenemos que en el paciente, por ejemplo, que ha sido fracturado, ha sido enyesado, o estos pacientes que tienen dificultad para la marcha, tenemos que empezar a enseñarles nuevamente cómo caminar. Ahora, cuando él camina, solo mueve cuádriceps, solo se utiliza el músculo cuádriceps. Ahora en cámara lenta camina. Ya, escuchen, este es muy importante. Miren, ¿qué es lo que él está haciendo? No. ¿Ve? Ahí hay que hacer la corrección del patrón de la marcha. Ahí con el pie derecho lo hace muy bien. Ahí también. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? ¿Con qué empezamos? Con el apoyo del talón. Talón, pisa, flexiona el otro. Talón, pisa y flexiona el otro. Así es como se debe de caminar. Hay algunos que caminan así como patitos, ¿no? O que caminan así, debe ser por el calzado, pero él lo hace bien. A ver, una vez más, en fase lenta. Así es como deben de caminar. Ahí que, por ejemplo, ahí quédate en el balanceo. ¿Cuál es el balanceo? Ese es el balanceo. ¿Qué músculos están ahí funcionando? ¿No está funcionando glúteos? Sí, otro. Balanceo, ya, sigue. ¿Y ahí qué funciona? Isquiotibiales, ya funcionó glúteos, sigue el otro. Ahí también, ¿quién funciona? Los cuádriceps. Entonces, muchas gracias. Entonces han visto, no solo funciona cuádriceps, ¿quién más? Glúteos, cuádriceps, isquio. Hay
ciertos componentes que no funcionan aislados los músculos. No se olviden de, cuando mandamos a terapia física, tenemos que corregir el patrón de marcha en el paciente, porque los pacientes se olvidan de cómo caminar. Por el dolor, alteran su patrón de marcha. Entonces ahí es donde nosotros nuevamente debemos de indicar reeducación del patrón de marcha. ¿Para qué? Para que esos músculos que están atrofiados porque no hacen una buena marcha, nuevamente los activen. ¿Está bien? Ya. Entonces ya no creo que se olviden qué músculos intervienen cuando realizan la marcha, ¿no? No solo es cuádriceps, ¿ya? Entonces, ¿qué otra articulación se toma? Ya hemos visto que se toman las manos, las rodillas. ¿Qué otra? Los tobillos. Aquí en los tobillos, ¿qué va a presentar? Presenta edema, dolor y limitación para las movilidades. En la fase avanzada de las enfermedades vemos que hay una destrucción ósea y cartilaginosa con subluxación y osteopenia progresiva que puede complicarse hasta llegar a fracturas por estrés, ¿no? Acá, ¿qué lesiones podemos observar? Acá, por ejemplo, una bursitis retrocalcánea, que se va a caracterizar por esto de acá, una masa fluctuante a nivel paralelo al tendón de Aquiles, que es lo más frecuente que encontramos en los pacientes con AR, una tendinitis aquiliana, ¿no? Y una fascitis plantar. La fascitis plantar, miren ese pie, la fascitis plantar es ¿por qué? Porque se inflama toda la fascia plantar porque realiza un patrón de marcha inadecuado. Los puntos de apoyo van a ser inadecuados, por lo tanto se va a inflamar la fascia plantar. Ahora, otra estructura que se toma, ¿cuál es? Las caderas. La clínica, el paciente acude por dolor. Dice, doctora, cuando voy, yo vivo en el segundo piso y subo para tender la ropa, ¿no? Entonces, cada vez que subo, tengo dolor. Es la característica cuando subo al carro, cuando subo las escaleras, cuando me voy al segundo piso. Cada vez que yo voy a hacer la flexión y la extensión de cadera va a haber dolor. Esa es la clínica de una bursitis trocantérica, ¿no? Entonces, lo que aquí va a manifestar es dolor. Complicaciones que va a haber: acortamiento de las estructuras que son los músculos adyacentes. Como no camino bien, se va a cortar mi músculo, se va a contraer y se va a cortar. Presencia, sí, de nódulos reumatoideos, ¿no? Anormalidades también de la marcha, va a alterarse el patrón de marcha. El arco del movimiento, ¿cómo va a estar? ¿Va a completar los rangos articulares? No, funcionales tal vez, pero va a estar limitado en gran parte de la movilidad de ellos. Miren, aquí están las presencias, ¿ven? Aquí estos nódulos, esos son los nódulos reumatoideos, ¿no es cierto? Estos son los puntos dolorosos en los cuales los pacientes con AR tienen y con más frecuencia cogen, ¿no? Manos, codos, hombros, rodillas, tobillos y también caderas. ¿Ven estas manos? ¿Ven esta deformación? El cuello de cisne, en ojal, y como ven cómo está tomado el pulgar, ¿no? Ahora, escuchen, hay una clasificación para lo que es la capacidad funcional de estos pacientes con AR. Esta clasificación tiene que aprenderse porque de acuerdo a esta clasificación es como se va a dar el tratamiento. Por ejemplo, ¿cuántas clases hay? 4 clases. La primera clase, ¿qué dice? Ya, entonces, ¿qué dice? El paciente puede hacer todo, ¿verdad? Está en la capacidad funcional para hacer todas sus actividades. ¿Qué comprende realizar todas las actividades? Levantarse, bañarse, comer, vestirse, irse a trabajar, prepararse algo. Está en la capacidad de hacer todo. No hay ninguna limitación para la clase funcional 1. ¿Está bien? Para la clase funcional 2, ¿qué dice? Ya, dice, puedo realizar todas las actividades, pero tengo limitación. ¿Pero las logro hacer o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Capacidad para realizar todas las actividades habituales, pero con limitación. Es decir, me puedo bañar, ¿no? Pero tal vez me apoyo de algún barandal de la ducha. Puedo hacer mis necesidades, pero tal vez tengo una barra ahí, ¿no? Me siento, me apoyo, me levanto, me limpio, me baño, todo. Pero con cierto apoyo, ¿no es cierto? Tengo una cierta limitación, pero realizo todo. El otro, ¿qué dice la clase funcional 3? Dice, capacidad para autocuidado. ¿Cuál es el autocuidado? Higiene mayor y menor, ¿no es cierto? Lavarme, bañarme, ducharme y cambiarme.
Dice, capacidad para el autocuidado, pero con limitación para las actividades laborales y no laborales. Por ejemplo, si me voy a trabajar, voy a hacerlo con una limitación. Si me voy a cocinar, también lo voy a hacer, pero con una limitación. Acá voy a tener limitación para las actividades laborales y no laborales, es decir, si tengo que cocinar, lo hago, pero limitada. Si tengo que trabajar, lo hago, pero con limitación. Y la clase número 4, ¿qué dice? No puedo hacer nada, ni siquiera limitada, no puedo valerme por mí mismo. Para bañarme tengo que tener una ayuda. Ya no solo lo hago yo por mi propia cuenta con limitación, no lo puedo realizar. Tengo que tener una persona que me asista para poder completar la actividad. Aquí sí no puedo realizar yo ninguna actividad sola, ¿ya? A diferencia de la 1, que sí lo hace totalmente, de la 2, que lo hace con limitación, y de la 3, que solo tiene la capacidad del autocuidado. Para las demás necesita ayuda, ¿ya? Ahora, para el diagnóstico, ¿qué es necesario? ¿Qué le vamos a solicitar a los pacientes? Una radiografía, ¿ya? ¿Qué más? Ya, anticuerpos. Todo eso ya viene estudiado. Cuando llega ya a rehabilitación, ya llega todo estudiado. Pero nosotros, ¿qué necesitamos para poder dar el tratamiento? Las placas radiográficas. ¿Cómo están ellas? Los arcos movimientos, para que el paciente sea funcional, debe de preservar algunos rangos articulares, como por ejemplo, ¿cuáles? La de cadera debe tener al menos una flexión de 0 a 30 grados. La de tobillo debe al menos hacer una dorsiflexión, ¿no? De 10 a 20 grados. El hombro como mínimo debe ser 45 grados de flexión, abducción 90, rotaciones de 20 grados. Eso como mínimo para que sea funcional y pueda cubrir sus necesidades de autocuidado. El codo por lo menos de 0 a 90 grados y la muñeca de 5 a 10 grados de dorsiflexión. Ahora, ¿quiénes son los que van a intervenir aquí en el equipo de rehabilitación? ¿Qué tienen que tener de base? Su médico reumatólogo. El paciente tiene que estar controlado, tiene que estar con sus exámenes, con sus marcadores, con todo lo de la batería de laboratorio para que esté controlado, ¿no? El médico fisiatra, nosotros somos los que le vamos a evaluar y vamos a prescribirle el tratamiento. El fisioterapeuta es quien va a realizar las indicaciones prescritas por el médico rehabilitador. El terapista ocupacional aquí tiene un papel fundamental junto con el de terapia física, porque el terapista ocupacional se va a encargar de que el paciente sea, o lo va a adiestrar de acuerdo a las indicaciones para que sea lo más independiente posible. Si por ahora se le indica algún aditamiento, el terapista ocupacional también va a evaluarlo y va a confeccionar algún aditamiento. La trabajadora social también va a manejar al paciente, ¿para qué? Para evaluar todo su entorno social, o si es un paciente social, ¿no? Abandonado. El cirujano ortopedista, vamos a interconsultarle siempre y cuando ya haya alguna deformación, anquilosis o alguna otra alteración traumatológica para que a ver si sea necesario o no un procedimiento quirúrgico. Y las licenciadas son las que, si el paciente, por ejemplo, está con un tratamiento biológico, ellas son las que van a darle su tratamiento biológico, ¿no? En conclusión, ¿qué tiene que haber? Programas educativos y de entrenamiento con los que se va, ¿qué cosa? A conservar la función con el menor gasto energético. ¿Para qué? Para tener una adecuada biomecánica, ¿ya? De las articulaciones al menos que se conservan y se preservan. Y así, en lo sucesivo, si es que el paciente necesita algún aditamiento, indicarlo. Ahora, ¿qué son los aditamientos? Los aditamientos son todo agente biomecánico del cual yo requiero ayuda. Por ejemplo, déme el nombre de un aditamiento. ¿Cómo? ¿Un qué? Ya, ortesis ¿para qué? Hay ortesis para las interfalángicas, para los dedos, ¿no es cierto? Ortesis, ya, ese es un aditamiento. ¿Qué otro es? Un bastón, otro.
una silla de ruedas, otro, un andador, ¿no es cierto? Unas férulas de reposo, férulas funcionales, todos estos, aquellos de los cuales yo tengo un apoyo, es un aditamiento, ¿ya? Y estos van a ser indispensables para las actividades de las vidas diarias y el dolor en las articulaciones, por los cuales esto va a disminuir el dolor en aquellos pacientes que acuden a consulta y tienen un EVA. ¿Saben qué es EVA? La escala análoga del dolor. Hay algunos que van con un EVA de 8 a 10. Ya, al menos esto mejora un poco el dolor. Ahora, hay ciertos pacientes que tienen un impacto negativo. Hay algunos, hasta incluso no solo en pacientes con AR, sino en algunos pacientes geriátricos. No sé si ustedes llevan geriatría, sí, acaban de dar el examen. ¿Han escuchado a algunos pacientes que se rehúsan a usar bastón? Dicen, no, yo estoy bien, yo no quiero usar bastón, todavía no estoy ancianito, no soy viejito, puedo caminar. Pero sin embargo, ¿para qué le indicamos el bastón a esos pacientes adultos mayores? ¿Para evitar qué? Caídas. ¿Cuál es la primera causa? O bueno, ¿qué es lo primero que se fractura un adulto mayor al caerse? Las caderas. Si se fractura un paciente adulto mayor las caderas, ¿cuál será su pronóstico? Malo, ¿no es cierto? El paciente adulto mayor, una vez que se fractura la cadera, para que se pare, vuelva a caminar, es bien difícil. Es por eso que tenemos que tener cuidado con esos pacientes adultos mayores, mandarlos a psicología, a la trabajadora social, para que insista con la familia en el cuidado del adulto mayor. Un adulto mayor que se caiga, bien difícil que se vuelva a parar y caminar, ¿ya? Entonces, igual que el adulto mayor, hay pacientes que tienen una idea negativa de los ortéticos, pues, ¿no? Ahora, miren, ¿qué son los ortéticos? Son elementos biomecánicos que tienen como función, ¿qué cosa? Estas son las funciones de los ortéticos. 1. Mantener en reposo la articulación, ¿ven? Por ejemplo, ese aditamiento que es para un extensor de un dedito, por ejemplo, probablemente tenga una desviación, un cuello de cisne, ¿no es cierto? Para evitar la desviación del cuello de cisne, ¿qué le doy? Este ortético que me sirve para extender el dedito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a recibir? ¿Qué función va a tener aquí este ortético? Mantener en reposo la articulación, protegiendo así el segmento musculoesquelético doloroso o débil, ¿no? Otro, va a reducir las cargas, ¿sí? Y va a disminuir el estrés articular. ¿Qué más? Va a evitar y corregir las deformidades, ¿ya? Las ortetis en las etapas tempranas son útiles, ¿no? Las de uso nocturno previenen ¿qué cosa? Recuerden que hay posturas viciosas que tenemos que corregir, y eso, por ejemplo, es muy bueno colocarle en las noches de uso nocturno para evitar estas posiciones viciosas, ¿no? Y las deformaciones. Y así que ven que mejora en el paciente, ya no le duele, ¿no? Lo principal es el dolor, que ya no le va a doler. Miren, acá, por ejemplo, ¿ven esto de acá? Es un aditamiento que es una férula, ¿ven? Es una férula braquipalmar, ¿ven? Es una férula braquipalmar para una paciente que probablemente ha tenido, por ejemplo, es una secuela de una fractura radiodistal. Entonces está tomando una desviación cubital, ¿no? O es una paciente con AR que está empezando con una desviación cubital, ¿no? Entonces yo le coloco este aditamiento que es una férula de reposo braquipalmar. Ven acá ese pega-pega, se llama con velcros. ¿Para qué? Para que me pueda, y ese está en una posición anatómica, ya no es funcional, una posición anatómica, neutra, en las cuales me va a conservar esta postura. No va a hacer que las manitos se desvíen, no hagan una desviación cubital, va a hacer que los deditos estén extendidos, ¿ven? Que estén extendidos, y me va a tener un punto aquí de apoyo. Yo le retiro este ortético cuando me va a trabajar con la terapista física y con la ocupacional, ¿ven? Aquí me está trabajando, está bloqueando la muñeca para poder trabajar solo con los deditos, ¿ya? Aquí, otro, ustedes cogen su lapicero, cogen su tomatodo, cogen todo y pueden realizar la pinza, ¿verdad? Acá vemos de que está trabajando con este paciente para poder, ¿qué está haciendo este paciente? ¿Para qué creen que está entornillando y desentornillando?
¿Para qué creen que entornilla y desentornilla? ¿Qué trabaja ahí? El rango, no. ¿Ah? ¿Qué está trabajando ahí? A ver, imagínense y ustedes desenrosquen una botella imaginariamente. Solamente con estos dos deditos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están trabajando ahí? La pinza, ¿no es cierto? Pinza fina, pinza gruesa. La pinza que están haciendo, lo que está ahí desenroscando le va a servir al futuro ¿para qué? Para poder coger la llave y colocarla y abrir la puerta, ¿no? Colocarla en el auto y poder arrancar. Le está sirviendo para poder tener fuerza en estos deditos que hace la pinza, ¿ya? Ahora, la discapacidad funcional es común en esos tipos, en esos pacientes que tienen AR. Y esto sí va a estar influenciada, ¿por qué? Por la edad, ¿no es cierto? Por el sexo, porque predomina más en uno que en otros, por la ocupación que tenga el paciente a que se dedica, por el nivel de educación y la adherencia al tratamiento y el estado funcional. Por lo que diríamos que el nivel de la discapacidad va a resultar de la combinación de quiénes, de el medio en el cual se desenvuelve, del equipo médico y de los familiares. Entonces, acá vamos al tratamiento de rehabilitación. Las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida, ¿de qué va a depender? ¿Qué va a comprender uno? La atención y el tratamiento médico de base que tenga, las medidas terapéuticas que voy a adoptar con esos pacientes, cuál va a ser mi objetivo, incrementar su movilidad, ¿no? Las habilidades que puede el paciente adiestrarse y adoptar para que pueda afrontar toda la vida, sus actividades de la vida diaria, ¿no? Han habido artículos en los cuales han hecho estudios y ensayos clínicos controlados en los cuales han visto las ventajas que hacen, que trabajan con los terapistas ocupacionales y qué ventajas han obtenido en esos pacientes. Destreza manual, ¿no? Que se pueden desenvolver en las actividades diarias en el hogar y en el aseo personal, han combatido la depresión, ¿no? El bienestar psicológico que obtienen al llevar esa terapia no solo física sino multidisciplinaria, y las actividades sociales en las cuales han ellos intervenido, para que ustedes saben que el paciente con AR no solo es un paciente que solo es del reumatólogo y del rehabilitador, sino también es de quién debería intervenir, la asistente social y el psicólogo. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas limitaciones para actividades que usualmente las hacía, entonces va a caer en depresión porque se ve ya limitado, restringido en algo que le gustaba hacer. Acá los propósitos de tratamiento de AR, ¿cuáles van a ser? Uno, obtener la remisión o al menos el control. La remisión es imposible, al menos controlar la enfermedad y las deformaciones, ¿no es cierto? Disminuir el daño articular que puede haberse generado. Mantener al menos los arcos de movimiento funcionales. Si no mantengo el rango articular completo, al menos que sea funcional, ¿verdad? La fuerza muscular, agarres, pinzas, todo eso que me conlleva que pueda realizar ¿qué? Sus actividades de la vida diaria y su labor del día a día. Ayudarse mediante elementos que sustituyan o que mejoran con los aditamentos que yo le puedo implementar. ¿Y todo esto a qué va? ¿A qué cosa? A mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, escuchen, tenemos agentes físicos que podemos utilizar en esos pacientes. ¿Cuáles son? Uno, de tipo mecánico. Si el paciente está en un proceso inflamatorio, ¿le voy a hacer que haga terapia física, actividad física? Si está en un proceso inflamatorio, no. ¿Qué le voy a indicar? Antiinflamatorio, sí, pero reposo, ¿no es cierto? Reposo, que no haga actividad física. No le voy a indicar ninguna actividad física, solo reposo. Los ejercicios y algunas manipulaciones le voy a indicar cuando ya pase el proceso de inflamación. Una vez que el paciente se recupere ese proceso de inflamación, recién voy a indicarle ahí lo que son el stretching, los ejercicios aeróbicos, todo eso le voy a indicar una vez que pase el proceso de inflamación. Tenemos los agentes térmicos, ya sea frío o calor.
Si está el paciente con un proceso de inflamación, la rodilla con signo de flogosis, limitación en el rango articular y dolor para la marcha, le voy a indicar, ¿frío o caliente? ¿Ah? Frío. ¿Alguien se atrevería a colocarle compresas húmedas calientes? ¿No? ¿Por qué no? ¿Ah? Claro, si el paciente está en una fase aguda, no voy a indicarle compresas calientes, porque, ¿qué les dije? El paciente está con signo de flogosis, limitación por la movilidad por dolor. Entonces, desde que le digo que tiene signo de flogosis, alejado el calor, ¿ya? En esa fase aguda hay que colocarle algo frío para que baje esos signos de flogosis. Otro, la hidroterapia es muy buena, porque ustedes debajo del agua tienen alguna gravedad que vencer. ¿Ah? No, ¿verdad? Debajo del agua, los movimientos debajo del agua se hacen ¿qué? Más fáciles, ¿no? Más fácil es hacer el movimiento debajo del agua que hacer aquí la flexo-extensión. Yo debajo del agua lo muevo como si nada. Entonces la hidroterapia en estos pacientes ya crónicos, porque es una enfermedad crónica, no es una enfermedad corta, no es una enfermedad de larga data. En esos pacientes que ya tienen ya su AR con diagnóstico y no está en proceso agudo, en su proceso agudo, puedo bien indicar la hidroterapia, ¿ya? Electroterapia es un tipo de corriente, una corriente analgésica o una interferencial, ¿no es cierto? Es la electroterapia. La magnetoterapia, recuerden, en este agente físico, ¿cuál es el beneficio? ¿Ah? ¿Aumenta qué? Ya mejora la osificación, ya acelera. En una fractura está bien indicado, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tiene el magneto? ¿Ah? ¿Qué más? El magneto aumenta, si aumenta la osificación, ¿llega hasta qué parte? La parte ósea, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá acelera, ¿no? Acelera, mejora la circulación, es muy buen analgésico. Si a los pacientes les duelen las manitos, por ejemplo, le indicaría magneto. Si le duelen las rodillitas, también. Siempre y cuando, ¿qué? ¿En quiénes está contraindicado el magneto? ¿Ah? Neoplasia. Entonces, escuchen, ¿ah? Si tenemos un paciente adulto mayor con un antecedente de mieloma múltiple, con una AR de fondo de 10 años de evolución, entonces acude a consulta porque empezó la temporada de invierno y le duele las rodillas. Tengo magneto, ultrasonido, corriente, ¿qué más? Hidroterapia. ¿Cuál de todas le doy? ¿Le doy magneto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por el mieloma no le doy, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa tenía? Ultrasonido. ¿Le doy ultrasonido? No, ¿por qué? En aquellos pacientes que tienen antecedentes oncológicos, nosotros no le damos ultrasonido, pero también sería una buena opción. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, el ultrasonido, ¿con qué más les dije? Ultrasonido, corriente e hidro, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál de todos esos me va a favorecer que mejore el rango articular? ¿Cuál? Hidroterapia, ¿no es cierto? Recuerden que debajo del agua va a favorecer las movilizaciones, ¿ya? Va a favorecer las movilizaciones. La corriente también le va a ayudar y ultrasonido también le va a ayudar, pero si tengo agua, corriente y ultrasonido, es lo que buscamos. Él no acude mucho por el dolor, más que todo por la limitación. Entonces podemos ahí colocarle en hidroterapia. Ahora, ¿qué tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tanques tenemos? Hubbard y Whirlpool. ¿Cuál de los dos tanques lo meto? ¿Qué les dolía? Les dije. ¿Por qué acudió en dificultad? ¿Para qué? Para la marcha con dolor en rodillas, ¿verdad? Un dolor leve, de 1 a 10. Eva de 1 a 10, no es mucho el dolor.
¿Qué es lo meto? ¿Hubbard o Whirlpool? ¿Ah? Hubbard, ¿no es cierto? ¿Por qué no en Whirlpool? ¿Ah? Porque Whirlpool no entra a rodillas, ¿ya? El Hubbard sí entra a las rodillas. Whirlpool, ¿para qué articulaciones es? Miembro superior que abarca muñeca, mano hasta codo. Y miembro inferior que abarca tobillo, pie, ¿no es cierto? Tobillo, pie. Si es una rodilla no lo voy a meter al Whirlpool. Ahora el láser también es un muy buen agente físico para calmar el dolor. El microondas también me va a calmar el dolor. Entonces, dependiendo, usted ya tenía la clase de agentes físicos, dependiendo la bondad de cada agente y viendo a qué paciente tengo al frente es que le voy a indicar. Ustedes ahí en los casos clínicos seguro que van a tener frente a los pacientes, ¿no? Ver qué paciente tengo y qué agente físico voy a utilizar. Si el paciente no tiene mucho dolor, solo que tiene limitación para poder flexionar y extender la rodilla, ya no va a ser necesario tanto mandarle magneto porque no tiene mucho dolor. ¿Qué le voy a mandar? El agua para que pueda soltar un poco, ¿no es cierto? Y así sucesivamente las bondades de cada uno. Los ortéticos sí, para mejorar las posturas que tengan, posturas viciosas. Miren acá, ¿qué tanque es este? ¿Ah? Este es el tanque de Hubbard. ¿Conocen todos el tanque de Hubbard? ¿Sí? ¿No? ¿Han visto en los hospitales el tanque de Hubbard? ¿Sí? Ya. Ese es el tanque de Hubbard. Miren, ¿ve cómo están trabajando dentro del tanque de Hubbard? ¿Qué están haciendo ahí en la rodilla? Una flexión de rodilla, ¿no? Probablemente esté trabajando por alguna limitación o alguna extensión de rodilla. Debajo del agua, como les dije, va a ser más fácil los movimientos. Aquí que están trabajando estos pacientes adultos mayores con las poleas. ¿Para qué? Para favorecer los rangos articulares de qué miembro? Miembro superior. ¿Qué están trabajando? Están trabajando hombro, tal vez para mejorar, conservar el rango articular, ¿ya? Miren, acá también está trabajando con un taping. Está trabajando aquí un ejercicio que es una contracción sostenida y mantenida. Ahora vamos a ver cómo se llama. Acá, ¿recuerdan que les dije los adultos mayores? Hay que corregir el patrón de marcha en todo terreno. Todo terreno significa que no solo caminar en un terreno plano, sino que subir las escaleras, bajar las escaleras, cogerse de las barandas, ¿ya? Caminar en terrenos con huequitos, con una trocha, el gras, caminos con piedritas. Todo eso se indica. Camino es reeducación de la marcha o patronizar la marcha en todo terreno, ¿ya? Entonces, los medios físicos más utilizados, ¿cuáles son? Calor superficial, profundo, frío, estimulación, lo que ya hemos visto, ¿no? Acá dice, el calor profundo puede ser útil las articulaciones, ya. ¿El calor lo voy a colocar a una articulación inflamada? No. Entonces, el calor profundo va a ser una articulación no inflamada. Y este calor profundo, ¿qué me va a mejorar? Las contracturas. Al mejorar las contracturas, ¿qué va a mejorar? El movimiento, ¿no es cierto? Un calor profundo, ¿qué agente sería? Láser. ¿Ah? Onda corta. ¿Cuál es más profundo? ¿La onda corta o el ultrasonido? Ultrasonido. Pues tienen que saber ahí qué escogen, ¿ya? Por ejemplo, si es una zona muscular, hay una contractura de isquiotibiales, ¿qué calor voy a utilizar ahí? ¿Ah? Ultrasonido, ¿no es cierto? Ultrasonido voy a utilizar en esa zona, en esa contractura muscular. Por ejemplo, se contractura isquiotibiales por una marcha agazapada, voy a colocarle ultrasonido ¿para qué? Pero previamente al ultrasonido, ¿qué le coloco? ¿Qué le coloco? Compresas, ¿calientes o frías? Compresas húmedas calientes y luego el ultrasonido. Y después las movilizaciones, ¿no es cierto? Y ahí también. La hidroterapia, dice, ha sido útil para poder mejorar los movimientos, sí, combinado con los ejercicios de resistencia. La estimulación eléctrica se utiliza para disminuir el dolor en la articulación y es útil
cuando se acompaña una neuropatía. Sí, el láser es útil para disminuir el dolor en pacientes con AR. Miren, la estimulación eléctrica, cuando hay una neuropatía, está acompañada, ¿no?, por una, no sé, un síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. Los pacientes con AR pueden acompañarse, tener su AR y haberse agregado un síndrome del túnel del carpo, ¿no es cierto? A esos pacientes que hay una asociación de una enfermedad de fondo con otra que se ha agregado, ahí es muy bueno, ¿qué cosa? La estimulación eléctrica, ¿ya? Láser también hay, todo lo que sean tejidos tendinosos, el láser va muy bien ahí, ¿ya? Ahora, escuchen, hay ejercicios activos, pasivos, isométricos, isotónicos, de resistencia y estiramiento. Ahora, por ejemplo, el ejercicio pasivo, dice, las articulaciones inflamadas pueden incrementar la inflamación. Ya saben que cuando un paciente está con proceso de inflamación, ¿le voy a indicar algún tipo de ejercicio? Ninguno, ¿no es cierto? Recién voy a indicarle los ejercicios activos cuando el proceso de la fase aguda haya bajado, ¿no es cierto? Ahí le voy a indicar los ejercicios activos. Ahora, tenemos otros dos tipos de ejercicio, el isométrico y el isotónico. ¿Para qué? Es para favorecer el trofismo, el tono muscular. Ahora, chicos, tienen sueño, ya vamos a terminar. Párense todos. Párense. Párense, ¿ya? Porque tienen, de aquí, de todo lo que les he dicho, lo van a revisar luego. Pero se les va a quedar, al menos esto de acá, un tipo de ejercicio. ¿Quién sabe cuál es la diferencia de un ejercicio isotónico e isométrico? ¿Cuál? El isotónico es como hacer peso. Ya. Otro. La diferencia entre isotónico e isométrico. Ya, escuchen. Ahora miren, la diferencia está en esto. El isométrico es un ejercicio en el cual hay una contracción muscular. No hay desplazamiento de la articulación ni del músculo. Ahora, todos pongan duro el abdomen. No tomen aire, no tomen. Simplemente pongan duro, contraigan el abdomen. Ahora tóquense el abdomen. Tóquense, ¿cómo está? Debería estar duro, ¿no es cierto? Tóquense el abdomen, ¿ya? ¿Está duro? Ya. Ese tipo de ejercicio es un ejercicio isométrico, ya. Ahora todos estiren los brazos. Imaginen que tienen una pesa ahí, ¿ya? Imaginen que tienen una pesa y van a trabajar bíceps. Hagan. Este ejercicio, ¿qué ejercicio es? Isotónico. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un isométrico y un isotónico? Ya, escuchen, le voy a preguntar a una persona. Si esa persona me contesta, entonces se pueden sentar. Si no, no. A ver, entonces, un ejemplo de un ejercicio isométrico. Sí. Hazlo. Un isométrico. Ya hemos visto cuál es el ejercicio isométrico, ¿verdad? No hay espacio. Ven, acompáñame, acá hay un espacio. Acompáñame, acá hay un espacio muy amplio. Ya escuchen, ¿ah? Todo depende de que puedan tomar asiento, mucho tiempo. Ya, ¿qué ejercicio es ese? Isométrico. ¿Qué estás contrayendo ahí? ¿Abdomen? A ver. Sí, ese de ahí es un ejercicio isométrico, ¿está bien? Ya, pueden tomar asiento. ¿Les toca clase? ¿No? Ya. Entonces ya saben, una contracción mantenida y sostenida es un ejercicio. ¿Ah? A ver, escuchen. Un ejercicio que es una fuerza que se contrae y se mantiene ahí es un ejercicio isométrico. Y el desplazamiento es un ejercicio isotónico. Ya no se van a olvidar. Ahora, el ejercicio de resistencia. ¿Cuál es el ejercicio de resistencia? Es el que va en contra de la gravedad. Pues no es cierto, por ejemplo, a ver, un ejercicio de resistencia, ¿cuál sería?
hacer así, subir barras. Ya, ese es un ejercicio. Otro, más fácil, pues ¿qué le voy a mandar al paciente? ¿Que haga barras? Caminar, más que caminar, trotar. ¿Qué otra cosa? Voy a mandarlo a que nade, a que monte bicicleta, si es un jovencito, a que haga patineta, todo lo que... ¿Ahí no ven? ¿Ahí? No. Ejercicio de resistencia es el que va en contra de la gravedad, pues yo tengo que ir en contra, tengo que nadar, tengo que correr, tengo que montar bicicleta, tengo que caminar rápido como un footing, ¿no es cierto? Ya, y el ejercicio de estiramiento, ¿cuál es? El ejercicio de estiramiento es todo lo que hay desplazamiento, pues, ¿no? Yo aquí estoy estirándome. Es igual como el que hace las poleas, el paciente que hace las poleas se hace un ejercicio de estiramiento. Hay que hacer ejercicio de estiramiento, sí, al inicio del día y al término del día, ¿ya? Y la actividad recreativa. La actividad recreativa, ¿cuáles podrían ser? El yoga, ¿no es cierto? El yoga, el tai chi, todo lo que sea, miren, aquí en campo abierto, ¿ven? Todo lo que hagan jardinería, todo lo que compete actividad recreativa. En esa actividad recreativa los pacientes también socializan, mejoran actividad social, mejoran pinza. Es una actividad en la cual, como los niños, pues, ¿no? Los niños aprenden. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo los niños aprenden? Los niños de ahora, ¿cómo aprenden? Jugando, pues. A ver, ahora siéntelo a un niño y así como antes les entraban, bueno, ustedes no son de esa época, creo, sí, que sentaban a los niños ahí y no se paraban hasta que no aprendiera el abecedario. A ver, ahora sienten a un niño ahí, agárrenlo a reglazos, algo, el niño no le entra. No le entra la lección, no le entra. De acuerdo a la teoría esta de Montessori, los niños aprenden descubriendo y jugando, ¿ya? En el juego está el aprendizaje. Igual acá en la actividad recreativa está lo que mejora su capacidad funcional, ¿no? Ahora, las conclusiones. Dice, en los pacientes con patología reumática van a generar algún tipo de discapacidad, sí, el cual será necesario para la implementación de un tratamiento rehabilitador. El uso de ortéticos en etapas tempranas va a ser de utilidad, sí. Para iniciar el ejercicio terapéutico se deberá tener en cuenta el grado de inflamación, articulación y alteraciones, sí. Yo para iniciar, escuchen, no es necesario que el paciente tenga alguna deformación o algo para que yo le instale el tratamiento de rehabilitación. No, recuerden que en la prevención está ¿qué cosa? Está el kit, pues, ¿no? Mientras que antes que se forme la articulación, yo debo de intervenir ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Ya, brindarle a nuestros pacientes las herramientas para su independencia. ¿Qué es lo que buscamos en el paciente con AR? Que sea lo más independiente posible, y de serlo, y de ser dependiente, tenemos que insertarlo a la sociedad, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ya, bueno, eso fue todo. Nos vemos.